Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a este encuentro que tenemos en la plataforma Zoom y en nuestro canal de YouTube del Centro de la Imagen. Hoy tenemos el privilegio de presentar inconformes con el espacio, curadores filosóficos, tecnopaganos y posthumanistas. Les habla Carlos Acero Ruiz, director del Centro de la Imagen, y para mí es un privilegio tener hoy a Humberto Valdivieso, quien tiene un doctorado en Humanidades, eh, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, área de investigación cultural, cultura digital, arte contemporáneo, post y transhumanismo. Profesor de filología, filosofía contemporánea y teoría literaria, curador y crítico de arte contemporáneo, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, y me imagino que del capítulo AICA Venezuela, y del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas, y aliado del proyecto Cultura Digital de Fundación Telefónica Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía, autor de artículos y libros académicos, articulista en Conexiones y el papel literario del afamado diario El Nacional de Venezuela. Sus últimas publicaciones han sido los libros Next, Imaginar el Postpresente y la Movilidad del Presente, Estética, Espacio y Tiempo en la Contemporaneidad. En esta disertación, Humberto tratará sobre los dilemas del curador en el arte contemporáneo. Revisaremos los vínculos de esta disciplina heterogénea con el pensamiento contemporáneo y las condiciones tecnológicas de este siglo. Más que fijar una postura o señalar un camino seguro, exploraremos a través de Humberto los límites provisionales de una cultura que está constantemente en expansión hacia múltiples direcciones. Dirigiremos algunas luces sobre lo que está ocurriendo en nuestra Latinoamérica. Va a moderar este encuentro nuestro querido amigo Gerardo Sabarce, quien también es curador y crítico venezolano radicado en la República Dominicana. Bienvenidos todos, para mí es un placer tenerlos y le paso la palabra a Humberto. Bien, muchísimas gracias. Me siento muy honrado y agradecido de estar acá con ustedes compartiendo en el Centro de la Imagen y por la invitación de, bueno, este extraordinario agitador cultural y curador que es Gerardo Sabarce y todas las personas que han hecho su esfuerzo para que yo pueda estar acá. Además, muy complacido, muy honrado que un país Y Gerardo, hermoso, para que República Gerardo Dominicana. Perdona que te interrumpa, esta actividad la hacemos para dar inicio en el marco de nuestro Festival de Fotografía y Video Fotoimagen, la 11ª versión del festival, y lo hacemos gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana para el programa de subsidios dirigidos a las asociaciones sin fines de lucro como es el Centro de la Imagen. O sea que los invitamos a que todos los que puedan estar presentes en la inauguración de nuestro festival que se hará el 22 de agosto en el Museo de Arte Moderno de la capital de Santo Domingo, en República Dominicana, y cuyo tema en esta ocasión es objetivo subjetivo. Vamos a tener muchos encuentros que vamos a poder compartir por la plataforma Zoom y por nuestro canal de YouTube para que los que no puedan llegar a nuestro territorio puedan compartir. Y disculpa esta breve intromisión que hice, pero era justo mencionar que esto forma parte ya de nuestro programa de actividades de fotoimagen. Bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos así, colocando acá esta luz, se puede ver mejor. Sí, perfecto. Bien, entonces, como les decía, pues estoy muy agradecido por esta extraordinaria invitación, muy complacido de que sea una invitación de un país tan apreciado como República Dominicana y compartir con todos ustedes. En mi disertación de hoy voy a hacer un tránsito a través de algunos trabajos e ideas que están alrededor del modo en cómo yo entiendo la curaduría
y los vínculos que para mí tiene la curaduría con la filosofía y con otras disciplinas y el modo en que yo las trabajo. Entonces, voy a hacer esta primera presentación y luego podemos dialogar y encontrarnos en las ideas. Voy a compartir pantalla para poner la presentación y iniciar, si les parece bien. Perfecto. A ver cómo. Voy a apagar mi cámara para que la conexión esté mejor y luego vuelvo con ustedes. Ponerla. Trata de poner el slide a pantalla completa, por favor, si es posible. Sí. Muy bien. Ahí lo ven en pantalla completa. Sí. Muy bien. Inconformes con el espacio, apunte sobre la curaduría del arte, titulé finalmente esta disertación que me ha llevado de nuevo a reflexionar en la pregunta: ¿qué hacemos los curadores de arte y cuál es nuestro rol en todo ese extraordinario y mágico mecanismo que es o que va desde la creación de la imagen, porque muchas veces estamos nosotros involucrados directamente ahí, desde el instante mismo en que el artista está gestando aquello que finalmente va a llegar al público y que después se convertirá en palabra y se convertirá en imágenes compartidas en las redes y se convertirá en intercambio y posteriormente en historia y en pensamiento. No, el curador está transitando como un nómada entre todos esos procesos. El curador es siempre un acompañante. El curador es aquel que está al lado del artista y al lado de la obra, va dialogando con ella y dialogando a la vez con el público. Y ese trabajo del curador, bueno, tiene para mí las siguientes propiedades. A ver si esto es un GIF animado. Sí. Esto es de una artista, una chica venezolana que se llama Angie Abrucese, que está en el Tecnológico de Monterrey en este momento. ¿De qué hablaríamos si no hablásemos del mundo? Nos dice una pregunta extraordinaria del filósofo francés Paul Ricoeur. Hablamos sobre nuestra experiencia con el mundo, con lo que llamamos la realidad objetiva, pero también con la realidad de las ideas. El mundo, como lo entendemos hoy, es formado por lo visible y lo invisible, sin que haya una jerarquía de uno con respecto al otro. Estamos entre átomos y ondas electrónicas e información, datos, modos de estar y de vivir. Nuestro mundo es un complejo cúmulo de redes interactuando entre nuestras emociones y formas de pensar y las emociones y formas de pensar de todo el mundo y aquello que las otras especies también nos están ofreciendo. Una de las características importantes de lo que está aportando el pensamiento poshumanista o nuevas corrientes en la filosofía contemporánea es justamente abandonar el antropocentrismo y abrirse al mundo, olvidando las dicotomías como natural artificial, como real e irreal, y aceptar que toda experiencia es per se una experiencia de existencia. Y en ese sentido, bueno, no hay jerarquía entre hombre y otras especies, entre ser humano y robots, entre tecnología y biología. Y entonces, bueno, esto que nosotros llamamos mundo es esa complejidad, y en esa complejidad donde el curador
actúa. El arte, nos dice Marcel Duchamp, es una interacción entre los objetos y las ideas. Hoy tendríamos que decirle, además, a esta frase o esta proposición de Marcel Duchamp, el arte es una interacción entre los objetos, las ideas y su transformación. Algo que ya el mismo Duchamp había percibido, este hombre descendiendo por las escaleras, esta multiplicidad, esta figura descompuesta en su multiplicidad, es justamente la aceptación que la transformación es sustancial en aquello que el arte contemporáneo nos va a ofrecer. Les puse unas imágenes para acompañar, hay otras a las que me voy a referir directamente, pero les iré dando los datos. Estos son unos bocetos del maestro Santiago Pol, un gran cartelista, diseñador, artista venezolano, de un cartel que él llamó Autojalada. Lo puse acá con lo de Marcel Duchamp justamente porque este cartel Autojalada es una declaración de Santiago Pol de lo que para él es la creatividad y el diseño, y en esta oreja que tiene un puño, que tiene un pene, que tiene un corazón, que tiene un lápiz, que tiene toda esta cantidad de elementos, está sintetizada toda esa experiencia variable que nos lleva a esto que nosotros reconocemos como mundo. Hablar de curaduría, museografía, nos pide ubicarnos al menos en algunas ideas esenciales que no desarrollaré por asunto de tiempo en su complejidad total, pero bueno, vamos a sumarlas para poder discutir sobre ellas. Entonces, curaduría es investigación. No hay un proceso curatorial, sino hay un proceso de investigación. Todo curador es un investigador. Y esto me lleva a decir algo que me gusta repetir cada vez que tengo la oportunidad de dialogar con otras personas, que es, al menos desde mi experiencia, rechazar o alejarme, apartarme de la idea de el curador es el que selecciona las obras de arte. Yo nunca he seleccionado nada. Yo jamás he hecho una selección de obras para ninguna exposición. Un investigador como curador, un curador como investigador, es aquel que le permite a la obra de arte y al impulso estético del artista seleccionar el tono, la forma, el modo, el espacio, el tiempo, como se quiere expresar a un público que a su vez va a seleccionar los modos en que esas obras pueden ser vistas. Por lo tanto, esta investigación tiene que ver más bien con el diálogo que se establece a lo largo del tiempo con el artista y las obras. Exploración que se hace en el taller, en las discusiones con las ideas, con los artistas, con las instituciones y con las personas. Y una investigación, cuando pongo acá el orden, es el orden de todo aquello que es el corpus del trabajo de un artista. ¿Por qué? Bueno, porque la obra está situada en un corpus total que el curador debe ver y debe entender para poder trabajar particularmente alguna propuesta que es la que va a llegar finalmente a la muestra. Pero esa propuesta no puede ser entendida fuera de ese orden que es la totalidad de la obra. Una curaduría es un concepto en expansión hacia múltiples destinos y múltiples ideas, en expansión hacia la historia, en expansión hacia la estética, en expansión hacia la filosofía, hacia la literatura, hacia la medicina, hacia el derecho, hacia la política. Es decir, es un concepto que se expande como un ensayo, como el ensayo literario, es un concepto que se expande hacia múltiples posibilidades de, del pensamiento.
una museografía y una curaduría, que voy a unir las dos porque en mi experiencia, o al menos en el modo en como yo trabajo, suelo vincular las dos cosas. A veces trabajo con museógrafos y entonces mi trabajo con el museógrafo, cuando no hago yo la museografía, es también un trabajo de diálogo, complicidad y participación en conjunto. Pero bueno, en todo caso estoy aquí uniendo al curador y al museógrafo. Bueno, un proceso de curaduría y museografía es una lectura y una verdad. Pasa igual con la crítica de arte. Toda crítica de arte es una lectura también, es una perspectiva, es una visión. Solo las lecturas existen. No vamos a encontrar en el arte una verdad definitiva ni un estadio definitorio de aquello que deben ser las ideas, sino que más bien hay que ubicarse en el movimiento de ese tránsito de transformaciones, ¿verdad? De esa realidad que hemos definido así como en transformación permanente, para poder ver qué lectura es aquella que pudiese ser apropiada para un instante determinado y en función a lo que se quiera comunicar. Y por supuesto, una curaduría, museografía es también una narrativa. Y esa narrativa es la narrativa de una experiencia. Y la narrativa de esa experiencia puede partir de un concepto, puede partir de una experiencia personal, o puede partir también de una emoción, de la emoción del artista, o puede partir de ese corpus completo de la obra, que a su vez es una narrativa de todo lo que ha sido la experiencia del artista a lo largo de los años o del grupo de artistas cuando se trata de una colectiva. Esto que está acá, esta imagen, es la revista Comunicación. La revista Comunicación, una revista decana acá de la academia en Venezuela, pertenece al Centro Gumilla y tiene una sección que abarca toda la revista, que es la Galería de Papel. Esto lo crearon el profesor Marcelino Bisbal y el maestro Víctor Hugo Urazábal, uno de los grandes artistas de este país. Y bueno, ha seguido durante 30 años aproximadamente publicando los artistas venezolanos y artistas de otras partes también. Y yo tengo el honor de participar con Víctor Hugo Urazábal en la curaduría de esta galería de papel de la revista Comunicación. Una curaduría filosófica es un poco el planteamiento hacia donde yo voy. Una curaduría filosófica implica que de formación profesional o por formación profesional, bueno, yo vengo de la filosofía y de la literatura, también un poco del cine. Y entonces, eh, para mí, una curaduría es un teatro de conceptos. Lo veo desde un concepto y desde el modo en que los conceptos con las obras se pueden organizar en el espacio y en el tiempo. Es el modo como yo lo comprendo. Les pongo un ejemplo. En mi trabajo con Santiago Paul para la Bienal de Venecia, la 51 Bienal de Venecia, que él llamó Calor, Amor, Color, Amor y Calor de la Pequeña Venecia, aludiendo al nombre de Venezuela. Y entonces acá, por ejemplo, yo, esta disposición que está acá, que la trabajé con el arquitecto Carlos Pou, que fue el museógrafo de esta muestra, me traje una teoría filosófica, semiótica del filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce sobre su teoría del signo, que no la voy a explicar todo aquí para no aburrirlos y para que el tiempo me rinda. Pero bueno, en todo caso, Peirce parte de la idea que todo signo viene del mundo y se convierte en una interpretación que finalmente se escapa hacia otro signo, algo que Humberto Eco llamó semiosis ilimitada. Es lo que nosotros hacemos cuando decimos, oye, comenzamos hablando de arte y terminamos hablando sobre las guacamayas de Caracas. ¿Cómo llegamos ahí? En una semiosis ilimitada. Los signos fueron convirtiéndose en otros signos en la medida en que el discurso avanzaba. Bueno, partimos del cartel
Abajo estaban los bocetos, que es de donde viene todo. Para mí es importantísimo el boceto en la obra de arte. Soy un investigador fanático de los bocetos de los artistas, me interesan muchísimo. Entonces, en la parte de abajo, el boceto de donde parte, ¿verdad?, la relación del artista con el mundo. Luego, el cartel, que es el signo en sí, y estos fragmentos de los carteles que ya Santiago Pol había hecho siguiendo una técnica en el arte japonés, y esto significaba esa interpretación. Y esto nos dio este sistema que se vio en la Bienal de Venecia. Aquí tienen los bocetos, el cartel y arriba la interpretación. ¿Quiere decir que acá la filosofía encerraba a la obra? No. La filosofía permitía darle un ámbito de exposición y comprensión a la obra, y una lectura que podía haber sido perfectamente otra. Aquí tienen otra imagen de la Bienal de Venecia, pero fue la que seleccionamos en este momento, la que seleccioné yo. Entonces, la curaduría, la museografía, además, debe ser una escucha activa. El curador primero es alguien que escucha. Curador parte de la escucha activa, parte de la escucha activa de lo que el artista tiene que decir, de lo que la obra tiene que decir, lo que el mundo le dice, lo que dicen las personas, lo que dice la historia, lo que dicen los conceptos. El curador tiene que ser alguien que escucha muchísimo, y desde esa escucha estar siempre inconforme con el espacio. ¿Qué quiere decir esto de estar inconforme con el espacio? Que no ha de guiarse por los parámetros establecidos, que los debe conocer, de lo que es una museografía o una curaduría, sino que a partir de esto que conocemos y sabemos, de los estándares, de los modos de organización, de las normas, en cómo se organiza la información en una sala, empezar a partir de esa escucha a estar inconforme con aquello que está incluso dentro de nosotros mismos y que puede terminar estandarizando la obra. Por lo tanto, pensar que todo proceso creativo, el proceso creativo del artista y de alguna manera el proceso creativo del curador, es justamente un proceso de relacionar y no de estandarizar. Relacionar todo lo que haya y tener en cuenta que al final es la obra la que siempre tiene la razón. ¿Quién tiene la razón en este juego extraordinario de inconformidad y de movimiento? ¿Quién debe tener, al menos para mí, la última palabra? Cuando uno ya está en la fase final del proceso y de pronto uno hizo su guión curatorial muy ordenado y la estructura museográfica muy ordenada, llegas a la sala o al espacio donde vas a trabajar y de pronto las obras empiezan a hablar de otra forma, empiezan a decir cosas que no habían dicho, y uno debe escucharlo, no debe forzarla nunca. La obra siempre tiene la razón, pues para ella es que trabajamos, incluso para ella es que trabaja el artista. Y el lugar donde llega termina convirtiéndose en un prodigio gracias a esa obra, ser transformado gracias a esa obra. No importa si es una sala límpida, impoluta, blanca, con sus luces muy bien organizadas, o es como esta experiencia que tuve con la artista venezolana, artista urbana, Janet Rivas, hace unos cuantos años ya, en una estación de autobuses en un lugar de Caracas que se llama Chacaíto, que esto ha cambiado por completo y esta estación no existe, y quizás está mucho más ordenado todo, pero en ese momento era una estación muy popular donde había una línea de autobuses que se paraba ahí, y pues había vendedores, ambulantes, un sitio muy popular con mucho tránsito de personas. En ese lugar, Janet Rivas quiso
dialogar con el público y me invitó como curador, bueno, y trabajamos, bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Poner el arte en tránsito, poner el arte en movimiento. Y estas imágenes que yo tengo aquí, algunas, esto es algo que no se debe hacer, están confundidas, algunas que yo pude tomar en su momento con algunas que recibí de un registro que hizo el querido maestro Nelson Garrido. Entonces, pido perdón por ello. Pero bueno, aquí, ¿cuál era la idea? Que el arte dialogara con el espacio sin imponerse ni al espacio, sino que el arte fuese a sí mismo una esencia del espacio, y Janet tenía eso clarísimo. ¿Y qué es lo que estaba buscando ahí? Le interesaba que soñando con esta imagen del doctor José Gregorio Hernández, este frasco de remedio, estuviese con Amor y Rabia, con los grafitis anteriores, con los afiches políticos, en un proceso de construcción y de construcción de la imagen, de capas que iban y venían en el espacio, en el tránsito de ciudadano que aportaba también con su cuerpo, con su humor y con su belleza a lo que era la exposición. Otro modo de ver este diálogo que les propongo acá y de la forma como yo trabajo, me guía cuando yo leí por primera vez en esta frase de John Cage, quedé absolutamente impactado. Estaba yo en los inicios de mi carrera de letras y quedé completamente impactado. Y dije, esto a mí me gusta mucho. Este gran artista tiene razón. Y he tratado de trabajar en función de esto desde hace mucho tiempo. Prefiero evitar que el público se siente, adoptar una perspectiva en el arte donde la transformación y el movimiento están siempre presentes. Saber el arte más que una exhibición y que la contemplación, que también la hay, ¿verdad? Es algo que habla en la vida cotidiana y que te invita a moverte y que te invita no solamente a la participación, sino a una participación donde la obra esté tan viva como tú, porque los dos están habitando ese espacio. En la Universidad Católica en Caracas, una vista aérea del edificio más antiguo, que es el edificio de aula, quería hacer un proyecto con los valores de la universidad, y el rector, padre virtuoso, que es un hombre brillante, me dice: Humberto, ahora yo no quiero algo que vayan a poner unos valores ahí aburridos y que los alumnos no les interese. Le dije: muy bien, para eso está el arte. Y bueno, convoqué a Santiago y a Teresa Mulet, otra gran artista amiga, y para que trabajásemos este proyecto en conjunto y hacer una intervención del espacio urbano con gigantografías de los valores de la universidad y una gran intervención tipográfica. Aquí, bueno, por un tema de tiempo, no les puse este es el cartel de Teresa Mulet, extraordinaria artista venezolana, brillante, de las mejores que hay, hoy vive en Barcelona, España. Y aquí está, ven el vidrio y la intervención tipográfica que está, si ven, a lo largo del edificio, en el piso 3, es un pasillo que recorre el edificio por dentro completo con unos grandes ventanales donde a determinada hora del día el sol pega de esta manera y entonces el discurso se duplica en el piso. ¿Y qué hicimos? Poner los valores en tránsito. ¿Y qué hicimos? Bueno, trabajamos en un proyecto de investigación donde la idea era colocar ideas, palabras, frases, tweets, códigos QR, y todo esto cuando las redes sociales estaban comenzando a ponerse de moda o a hacer el ambiente tecnológico que tenemos hoy, y que en ese momento, bueno, estaba iniciando esto, que hicimos con etiquetas y poner todo esto en los vidrios y que la gente tuviese un gigantesco libro abierto en tránsito.
y un día leyera una palabra, otro día leyera una frase, otro día leyera un tweet, otro día leyera o escaneara, y entonces viese el video donde se dice esta frase de personajes históricos, influencers, intelectuales, escritores, y así, pues, se hizo esto. Cuando hablábamos de respeto mutuo, estaba el contexto de lo que era respeto mutuo. Cuando hablábamos de conciencia ciudadana, otro valor, estaba todo aquello que hacía la conciencia ciudadana, más las infografías, las ilustraciones que cada una responde a uno de los valores. Continúo con John Cage porque ha sido una gran inspiración y hay 3 ideas que son para mí muy importantes. Debemos dejar de ser inflexibles frente al cambio. Eso es esencial en lo que yo pienso, en lo que he mostrado. Nuestra vida es compleja, en cada instante se superponen capas de azar. Esas capas de azar, la metáfora de esas capas de azar, están en esa obra de Janet Rivas extraordinaria. Y cada espíritu tiene su propio espíritu, su propia vida. Lo que vale para los sonidos vale también para los hombres. Y entonces un curador, como alguien que escucha, es alguien que es capaz de escuchar todos esos sonidos y todos esos espíritus. Y es lo que me planteé en el 22 Salón de Jóvenes Confía, donde tuve el honor de ser invitado como curador y lo llamé Nómadas, habitar un mundo que se transforma. Y aquí, pues, estaba el tema del nomadismo en la juventud, en nómadas con respecto al espacio, al cuerpo, a la identidad, a todo. Nómadas con respecto a todo. Dije, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con estos muchachos en sala. Aquí vamos a hacer el arte como nos lo pidió John Cage, in situ, sin un público que se siente. Y tuve la felicidad de trabajar con estos chicos durante aproximadamente 3 semanas dentro de la sala, elaborando las obras y montando las obras a partir de este concepto de nómadas que me tocó darle como 3 conferencias para que lo estuviesen en la misma página en la que yo estaba. Y fue un proceso bellísimo porque se acercaron los maestros, hablaban con ellos, venían, los corregían. Muchas veces se convirtió en unas clases de arte extraordinario de unos muchachos que eran muy jóvenes y otros que ya estaban más formados, que llegaban casi a los 40 años, que era la edad límite para la participación. Y bueno, así quise llevar en este concepto este proyecto de jóvenes Confía Nómadas. Pregunta esencial en mi trabajo es una que parte del libro que hice, que se llama La movilidad del presente, donde una de las preguntas centrales es ¿quién soy yo alrededor de mí mismo? Ya la pregunta ¿quién soy yo? No es una pregunta muy útil. La pregunta es ¿quién soy yo alrededor de mí mismo? Porque ¿quién soy yo en expansión? ¿Quién soy yo con todos los vínculos y las interacciones que puedo hacer? ¿Quién soy yo con todos esos otros yo que están más allá de lo que yo puedo pensar en un determinado momento? Hay una obra fabulosa, no podía poner todo, además no fui curadora ahí, fue Marilena Ramos, y pero de la artista venezolana Diana López, que se llama 101 Dianas, que es una cosa extraordinaria porque es ese quién soy yo alrededor de mí mismo, donde ella se entiende a partir de todas una multiplicidad de mujeres que son también ella y que son también Dianas. Algo bellísimo. Eh, pero bueno, tengo solamente el comentario porque no tengo aquí el material. Quería mostrarles rápidamente en este sentido del tránsito de esa pregunta, ¿quién soy yo alrededor de mí mismo? Trabajo del maestro Alberto Asprino, que hicimos en un espacio que no era para exponer. Estos eran unos cubículos de investigación en la universidad y Alberto, que es un ser extraordinario, de una gran nobleza, aceptó trabajar ahí una instalación in situ que se convirtió en un performance de prácticamente una semana de Alberto instalando ahí, y lo hizo con los empleados de la universidad, con la gente de mantenimiento, él meditando, rió,
Lloró los 7 días completos, desempacando sus objetos y ubicándolos en ese espacio. Luego hicimos unas frases que lo acompañaban y esto fue un proceso hermosísimo de diálogo con Alberto y con sus inquietudes y con su modo de entender, que nos permitió hacer esta exposición tan hermosa que tenía que ver con el tránsito, con lo que se va, con lo que llega, con lo que trae el mar, con lo que se mueve a través del mundo, con el abandono y con la llegada. Una obra muy hermosa. Trabajo reciente con el maestro Octavio Russo, un gran artista venezolano. Disculpen esta superposición acá, que es yo trabajando las láminas y luego olvidé ordenarlas. Se me escapó esa. Pero quería mostrar esto porque Octavio Russo, que es un artista huraño, un hombre de su taller, encerrado, con pocas relaciones con el mundo, hombre que dice que el mundo comienza de la puerta de su taller para adelante, porque todo lo que, hacia atrás, perdón, porque todo lo que hay hacia afuera es dolor. Cómo es capaz incluso conectarse con el mundo y con sus transformaciones en su obra, y fue lo que quisimos hacer acá. Y él, en una fotografía de un piso de granito de una clínica, fotografías que él tomó, a partir de eso comenzó a tejer un extraordinario universo que se convirtió en estas silografías y en toda la propuesta de la sala de interconexión de unas cosas con lo otro. Una de las obras fundamentales acá, que fue algo de serendipia, lo logramos en la sala, el maestro y yo dialogando, y nos dimos cuenta por una imagen que él tenía en una fotografía donde había hecho un primer experimento parecido a este, y dijimos, pero qué maravilla, ¿por qué no poner sobre la fotografía, el fotógrafo también, la silografía, pero además como luz? Y esa luz proyectada sobre la fotografía, bueno, terminó haciendo como una especie de juego de virtualidades espaciales maravilloso que, bueno, le dieron un carácter muy experimental a este montaje, que también fue un montaje taller. Tuvimos 2 semanas con el maestro trabajando intensamente ahí. De los últimos trabajos que estoy haciendo, donde participa aquí el amigo Ricardo Arispe, extraordinario artista venezolano, está con nosotros. Es un proyecto, una comunidad muy hermosa, popular, acá en el centro de Caracas, que se llama Catuche. Esta es una quebrada que en el año 2000 se lo llevó la vaguada, que arrasó también con el Estado Vargas, y que ha tenido un proceso de reconstrucción, pero además de mesas de paz, de encuentros familiares, donde la mujer tiene un papel muy importante. Aquí estamos trabajando en este proyecto a partir del liderazgo de las mujeres, un corredor artístico ecológico en todo el espacio de Catuche, donde se proponen talleres con la comunidad y en un proyecto que yo llamé un taller, un laboratorio curatorial, que ha sido un reto, porque dije, bueno, yo tengo que convertir a estas mujeres en unas curadoras, pero ¿cómo voy a convertir a todas estas mujeres en unas curadoras que, bueno, son amas de casa, trabajadoras, no habían tenido contacto con el arte formalmente nunca? Yo pensé, ¿qué hago ahora con esto? Yo no me puedo poner a estarles dando teoría a todas estas señoras, porque van a salir corriendo y con toda razón del mundo. Van a decir, esta persona es muy aburrida. Entonces, aquí la curaduría se convirtió en un hacer, y ha sido extraordinario y funciona. ¿Y qué me inspiró un poco esto? 2 personas que han entendido que en el hacer de la transformación del mundo también se llega a un tipo de conocimiento, que es el maestro José Antonio Abreu, el gran músico venezolano que creó el Sistema Nacional de Orquestas, que ha dado tantos músicos importantes
en Venezuela, el maestro Juvenal Ravelo, que desde los años 60 tiene su proyecto de arte de participación en la calle. Entonces aquí no era un tema de explicar, sino de hacer. Y empezamos a hacer talleres con estas mujeres, y estas mujeres empezaron junto con Ricardo, Adriana Barrios, otra gran artista venezolana, que además es una luchadora social y una comprometida con el alma de las mujeres, y con el maestro Samuel Baroni, uno de los grandes artistas venezolanos. Bueno, todos estos talleres han llevado a que estemos transformando estos espacios y continuemos. Esto está ocurriendo. En este momento está Ricardo Sassoner, otro gran artista que está con nosotros, y Vivica, la hija de Ricardo, que es nuestra influencer, fotógrafo, camarógrafo del proyecto. Esto es un boceto de Ricardo de la cancha que está trabajando. Y aquí tienen al maestro Samuel Baroni en la intervención. Las mujeres están pintando con él, mujeres que nunca habían hecho eso, pero que, muy interesante, en su propia comunidad, estas son mujeres que sabían cómo utilizar una herramienta, cómo mezclar cemento, cómo cargar cosas, y lo han hecho todas. Lo único que nosotros hemos aportado a ellas es cómo se puede hacer eso mismo desde una perspectiva estética y conceptual. Y ha funcionado. En la otra foto está Adriana, que es la gordita de la gorra, y ahí se lo digo con cariño porque además la llamamos la gordita, y con todas las mujeres, con unos carteles muy hermosos, donde Adriana pasó en un proceso muy importante de diálogo con estas mujeres, reconocimiento de su espacio y de cómo lo entienden, hasta hacer los carteles y luego un performance que hicimos hace como 2 semanas. Ya hacia el final, no sé cómo voy con esto, pero quiero mostrar algunas cosas que tienen que ver con el arte digital, que ha sido parte también, y que no es distinto. Esto no es otro ámbito de mi quehacer como curador, es el mismo, pero no puedo separar ahora esta idea de experiencia entre mundos, porque hoy están completamente integrados. Bueno, comencé con Liliana, una artista venezolana que está venezolana norteamericana, está en los Estados Unidos, y una profesora de la Universidad de Bristol en Inglaterra, cuando antes de la pandemia era muy incipiente en el tema de la arquitectura, el tema de los espacios virtuales. Hicimos un primer experimento donde estaba José Luis García, Juan Toro Díez, Mafe Izaguirre y la misma Liliana. Hicimos una especie de sala virtual. Si nosotros vemos esto hoy, bueno, es algo muy incipiente, pero se hizo con los alumnos de la Universidad de Bristol, los alumnos de arquitectura, guiados por esta profesora, bajo el concepto museográfico que yo les iba dando y en los intereses de estos artistas. Esto fue un primer experimento muy corto que presentamos en unos talleres de formación telefónica, unos seminarios, y que luego se materializó. Bueno, aquí tienen las primeras ideas de lo que estábamos trabajando en esto, muy incipiente, pero posteriormente, gracias a la iniciativa de Ricardo y Eric Mexicano y Erika Cuoto, que en ese momento conformaban lo que era Aguacultura y que ahora es también incubadora visual, o estaba a la vez incubadora visual y ahora queda incubadora visual, proyecto de Ricardo, ya por supuesto en una tecnología más sofisticada, gracias a los conocimientos que Ricardo tiene muy avanzados en todo lo que es la informática y la imagen. Bueno, comenzamos, yo estaba en ese momento de curador del Centro Cultural UCAP, y Ricardo me planteó, vamos a hacer unas salas 3D del Centro Cultural para exponer. Y fue perfecto porque llegó la pandemia y esto nos permitió hacer, ahorita no tengo el número, pero debe estar cerca de las 50 exposiciones virtuales que hicimos durante ese tiempo. Y esta exposición que está acá, ya en una sala perfectamente diseñada y elaborada, hermosísima, ciberglifos del maestro Víctor Hugo Sábal, todo este recorrido virtual
de los no era obra que se estaba virtualizando. Víctor Hugo, a sus 70 años, se puso a en un proyecto de diálogo y en una nos sentado que él ya había trabajado como proyecto, glifos que él Yo creo que se cayó. Creo yo también. Déjame avisarle inmediatamente. Estaba oyendo muy cortado ya los últimos 3 minutos. Listo. Alberto, ya le avisé. Vamos a... Hola, ya estoy de vuelta. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Sí, Humberto, te escuchamos perfectamente. Muy bien. Vamos a escuchar cuando estabas describiendo la obra del Ya, profesor de Víctor Hugo, de Cyberglifos. ok. Esta es la última parte. Déjenme compartir la presentación para, ya va, quiero ponerlo en pantalla completa, pero se baja toda la... Muy bien. Entonces, bien, empezó Víctor Hugo a elaborar estos glifos digitales y de estos glifos digitales se hizo esta exposición virtual que conecta en el pensamiento digital todo lo que era la materialidad de la obra de Víctor Hugo. Esto fue muy interesante. Esto, bueno, todos estos proyectos los llevamos a unos seminarios que teníamos con Fundación Telefónica. Hicimos 10 seminarios que se llamaban Next y le cambiamos el nombre, Habitar un mundo que se transforma, Imaginar el presente. Lo hicimos con artistas e intelectuales internacionales, hicimos intervenciones en el espacio y bueno, eso nos permitió también llevar al pensamiento estos proyectos de arte. Ahí Ricardo también presentó muchas de sus obras. Entre nuestros artículos de Quincallería Perezosa, recomendamos el grifo que deja de gotear cuando no se le escucha. Esto también me ha guiado, por eso es que el arte es una presencia insistente e indetenible, existente en su quehacer. Yo creo muchísimo en eso. Y cierro, ya estaba las últimas dos láminas, con la obra de Mauricio Catelán, que fue tan polémica en su momento. Mauricio Catelán es un gran maestro. ¿Y qué ocurre? Que hizo algo extraordinario. Logró hacer con lo mínimo, con lo desechable, con lo ínfimo, hacer una comedia del presente y voltear el espacio del arte y convertir aquello que era la verdadera obra, que era el mundo, que se había puesto a hablar sobre ese pequeño gesto casi miserable que hizo en una pared, que la gente pensaba que era la obra y la obra era la gran comedia humana. A partir de su provocación, Catelán ha sido toda la vida un gran provocador. Y ese grifo, eso que nos dice Marcel Duchamp, es un poco esto que viene del mismo pensamiento del dadaísmo. ¿Qué debemos hacer desde mi perspectiva como curadores? Bueno, Eleanor Roosevelt dijo algo extraordinario y esta cita se la debo a la gran Margarita D'Amico, que fue mi maestro, una de las mujeres más importantes en el arte contemporáneo en Venezuela. Dice, la gente con mente pequeña habla de gente, la gente con mente mediana habla de eventos, la gente con mente grande habla de ideas, la gente con mente superior o olímpica habla de sistemas. Tratemos de estar siempre con la gente que habla de sistemas
y tratar nosotros de ubicarnos en los sistemas y dialogar desde estos sistemas, porque es lo que hace al mundo y al arte un prodigio en el cual nosotros tenemos la fortuna de estar. Bueno, muchísimas gracias. @hvaldivi, para el que quiera, es mi cuenta de Instagram, que es mi cuenta de curador, no es personal, no les voy a poner ahí nada personal. Pongo mis trabajos, pongo cosas que tienen que ver con el arte y son bienvenidos si les interesa. Así que, bueno, espero que mis palabras hayan sido de algún provecho para ustedes. Gracias. Gracias a Voy ti, a dejar de compartir para Humberto. que podamos vernos. Bueno, creo que podría ser una ocasión para poner las cámaras a quienes quieran y puedan poner las cámaras para abrir un pequeño espacio de diálogo, de preguntas y respuestas. Aquí estoy. De verdad que yo estoy muy agradecido, bastante complacido, Humberto. Muchas de las cosas que has mostrado me han traído gratos y bellos recuerdos. He sido como un testigo de todo tu trabajo como curador y debo señalar que ha sido de un gran crecimiento y además de una, digamos, de una gran gravidez. Es decir, has siempre ido trabajando esas líneas que has gentilmente compartido con nosotros, ¿no? De tu exposición voy a rescatar algunas cosas que apunté, precisamente haciendo referencia, además que coincidimos a ese ejercicio de escucha activa del curador, ¿no? Eh, Creo que eso es una de las cosas que podría rescatar. Me encantó mucho a nivel personal, además, esa referencia al trabajo de John Cage, especialmente a su texto para los pájaros. Yo también considero que es uno de los, digamos, de los textos fundamentales eh, para comprender el arte contemporáneo y sobre todo también para comprender una, digamos, eh, caminos para aproximar la vida y las prácticas artísticas, ¿no? Eso que deviene, eso que ocurre, esa deriva, ese silencio, pero es el que nos muestra y por eso felizmente ese cierre provocador con el ejercicio de Catalán, ¿no? Que es un John Cage, en cierta manera, ¿no? Muestra lo que refleja, lo que logra reflejar, de verdad que lo voy a rescatar, ¿no? Me gustó mucho la cita a mí, particularmente de Paul Ricoeur, que compartiste, de qué hablamos si no hablásemos del mundo, ¿no? Creo que te coloca en una perspectiva, además, de la experiencia, lo mencionaste permanentemente a lo largo de tu charla, lo describiste cuando describías ese ejercicio nómada, que es un ejercicio, además, el nómada está existiendo. O sea, está enfrentado a esa naturaleza y más que enfrentado, está en relación con ese contexto natural y creo que es un contexto, repetiste mucho la idea del hacer y del quehacer y además, digamos, me llamó profundamente la atención porque entiendo que también eres ciertamente uno de los curadores que bueno, como bien tú lo describiste, tú partes de la filosofía, partes de las humanidades, parte de la semiología. Humberto Valdivieso tiene muchos años entregado a la docencia y yo creo que esto es algo que hay que destacar particularmente. Es un curador que tiene como un punto de partida ese laboratorio que es la experiencia de aprendizaje y yo creo que eso marca sin duda alguna también cómo has llevado adelante lo que compartes con tus alumnos, pero en ese ejercicio de hacer, y fíjate que lo mencionaste, esta es una museografía taller, esta es una curaduría, laboratorio que la construyo allí, digamos, incluso
ya no en el taller de los artistas para proyectar hacia la sala de exposiciones, sino la sala de exposiciones donde vienen los creadores y se convierte en un espacio de aprendizaje. Creo que allí hay cosas muy interesantes, y que tú lo mencionaste. Ese tema del hacer creo que es muy poderoso y sobre todo partiendo de América Latina, donde por las características de nuestras comunidades de práctica en el ámbito de la construcción del conocimiento, el hacer, es decir, las prácticas culturales, las prácticas intelectuales, es un rol, es decir, tienen un rol muy significativo. Creo que hay muchos referentes que pudiéramos mencionar. Yo voy a mencionar uno, el colombiano Orlando Falsborda, por ejemplo. Es decir, que elaboró toda una teoría, pero después de todo un camino nómada de desplazamientos, digamos, desde el hacer y desde la práctica. Y entonces lo vemos en una exposición como la que estás realizando en el proyecto Catuch, que de verdad que me gusta mucho. Además, me gustó mucho por esa diversidad que hasta yo mismo, que te conozco, que conozco tu trabajo, me sorprendió toda la gama diversa, porque bueno, a veces solemos identificar o estereotipar incluso a los curadores y yo digo, bueno, Humberto tiene ese fuerte hacia lo tecnológico. Lo que me encantó de esta charla es que estuvo permanente presente y nos mostraste en muchos casos, pero lo podemos ver aplicado a otras experiencias y lo que entendí es de lo que se trata, es de esos sistemas, de partir de esos sistemas que son transversales a todas las experiencias. Me gustó mucho, y lo anoté acá, esa idea de lectura, ¿no? Esa idea de leer el mundo, pero también de la curaduría como un ejercicio, como un ensayo, además. O sea, dentro de esa narrativa, una narrativa que ensaya, por lo tanto, una narrativa que experimenta, por lo tanto, una narrativa que tantea, que es táctica, ¿no? Que se va movilizando poco a poco. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho la idea de ir más allá de las obras en el caso del trabajo de los artistas y entender el corpus que implica. Tú lo mencionaste específicamente como, bueno, cómo colocarse en los distintos procesos que involucra la creación. Y yo creo que eso es fundamental. Eh, Me encantó y rescato la idea del curador como ese personaje que escucha en esos diversos procesos. Lo anoté, de hecho, acá, ¿no? Eh, Quisiera quizás para abrir una pregunta y para darle la palabra a quienes están con nosotros, mm, que nos hablases un poco más, Humberto, de esa idea de inconformidad con el espacio, que creo que es muy productiva para el trabajo curatorial, que creo que entonces podría abrir este diálogo. Sí, esta idea de Y inconformidad perdón, con el mira, y la espacio. marqué de rojo porque dije, esta es la pregunta. Sí, tiene que ver con justamente con lo que tú mencionabas ahí y con lo que yo mostré de pensar en los sistemas y no pensar en el espacio. A partir de los sistemas, partir de las ideas, partir de las interconexiones, partir de los vínculos en el ejercicio curatorial, iniciar a partir del movimiento, de lo que se está moviendo, porque muchas veces hay la tentación de partir de lo inmóvil y entender el espacio como algo inmóvil. Entonces voy a hacer una curaduría, tengo una sala, y entonces esa sala me condiciona a pensar el modo en cómo yo voy a ver la obra. O tengo unos dispositivos, esos dispositivos me condicionan a cómo yo voy a dialogar con la obra. Y no,
hay que estar inconforme con el espacio que le ha sido dado a uno. No importa si es una sala o es una comunidad o es un espacio virtual. Hay algo muy importante ahí de lo que tú resaltabas. Al final, y ciertamente mostré lo menos de esto, porque hay un trabajo extenso hecho en arte digital, en arte virtual, mucho de este trabajo en complicidad con Ricardo, que está aquí con nosotros, porque al final el espacio es un tema de interconexiones y de conceptos para mí, al menos. Y entonces no hay una diferencia en si ese espacio va a ser físico, virtual, híbrido, y yo voy a querer estar inconforme con ese espacio y la posibilidad de esa inconformidad me la van a dar las ideas, los conceptos, las conexiones que además entiendo yo vinculadas a las obras del artista y al modo como las obras hablan. También es una forma de privilegiar el habla de la obra. La obra, el espacio de la obra es un espacio íntimo, es el espacio de ella en su proceso con el artista y del artista con ella. Y entonces es de esa intimidad que siempre está vinculada de alguna manera con el pensamiento y luego con lo que uno va a hablar con ella, es de donde debe salir todo. Y no debe salir del espacio dado a que la obra se acomode. Más bien, el mundo debe, ese mundo que no tiene ninguna forma, aunque nosotros pensamos que sí, sino que tiene toda la forma a la misma vez, bueno, debe en ese instante adoptar esa forma que además no la sabemos, y esto es otra cosa, estar inconforme con el espacio, no la sabemos a priori. Un poco en filosofía, la idea de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, cuando hablan de el gesto y el tránsito, de aquello que se da, que hace este artesano cósmico, que ellos mencionan, que dicen la figura contemporánea, más que el artista con identidad, que es capaz de abrir esos gestos y esos vínculos transitorios y mostrar, sabemos qué. Pero que nosotros, nuestro trabajo acá, podríamos parafrasearlo como curadores artesanos, es permitirles a esos tránsitos, a esas huellas, a esas posibles formas que van a adoptar las obras en el espacio, combinarse de un modo que incluso nos sorprendan a nosotros y que después se convertirá en otra cosa. Por eso es solo una lectura, es solo un instante y nunca va a ser una verdad. A pesar de que hay algunos curadores que piensan que tienen la razón y que creen que es mejor no tener la razón. Es mejor que la razón la tengan las obras. Y que la razón, y cuando digo las obras, es también la totalidad de las experiencias que se dan en la muestra cuando las obras están ahí. Es una experiencia fabulosa con el maestro Octavio Russo, con el cual aprendí muchísimo. Cuando nos estaban pidiendo para las fichas técnicas y todo esto, algo que confieso a mí me aburre horrible, el, porque tuve que hacerlo durante mucho tiempo cuando estaba de asistente curatorial. Y le digo, mire maestro, aquí tenemos que darle las fichas de las obras a la sala. Yo tengo anotado aquí, pero no tenemos fecha. Y yo la verdad es que no entiendo muy bien cuál podría ser la fecha de esta obra que además usted está todavía trabajando. Y me dice, efectivamente, mis obras, todas, díselos a la galería, pónganle la fecha del día de la inauguración de la exposición. Mis obras no tienen fecha hasta que salen del taller.
Yo puedo estar 20 años trabajando una obra, así que no tienen fecha. La fecha es cuando salen del taller para afuera. Todas son 2024. Me pareció extraordinario. Me pareció una gran enseñanza frente a la ortodoxia, donde que nos plantea que debe haber siempre una línea de tiempo que define todo, que se convierte en un espacio muy riguroso desde el cual poder entender la obra. Bueno, estar inconforme con el espacio es también poder subvertir esas temporalidades lineales que tampoco dicen específicamente mucho, nada, cuando un artista está vivo y cuando un artista como él, o como otros tantos que conozco, como Samuel Baroni, como Irazábal, como otros que están todo el tiempo trabajando la obra. Y las obras como que no terminan, porque cuando empieza y cuando termina una obra de arte, esto es un proceso. Al final, que lo dice John Cage, no lo digo yo, todo es un proceso. Y en el proceso es donde está la belleza, entendiendo la belleza como hecho estético. Bravo. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno, para no monopolizar esto en un diálogo, porque a mí me encanta ese del tema de las fichas técnicas. A mí me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, Bien. Humberto, tú has hablado tu aproximación a la práctica curatorial vinculada a la investigación y para ti no se puede, es indisoluble completamente. Eh, Hablaste también de la no selección, dando espacio al propio ritmo que va dando el corpus de trabajo que se va preseleccionando o se va construyendo para una muestra como un proceso vivo. Yo te pregunto, tengo dos cosas para ti. Una, ¿dónde queda el espacio para la creatividad? Yo como curador veo el acto curatorial como algo eminentemente creativo y tú hablaste en un momento de creatividad vinculada a relacionar. Entonces, la otra pregunta que te quiero hacer es el diálogo con la museografía. En tu práctica curatorial, ¿nunca hace la museografía? ¿Trabajas siempre con un museógrafo o cómo funciona tu praxis en ese sentido? Bien, sí. En mi experiencia, lo creativo. Bueno, ahí hay una discusión que es larga y quizás no va a terminar nunca, que es la del curador como creativo, que tiene un lado complicado porque puede convertirse en un exceso de parte de algunos curadores que, bueno, terminan sintiéndose artistas eh, con las obras de los demás, que quizás sí, yo no niego nada, pero no es mi perspectiva. Sin embargo, como la curaduría es un proceso, proceso narrativo también, y eso está muy vinculado, y ahí la segunda parte, con la museografía. El, Tiene que haber un espíritu creativo, pero yo creo que este espíritu creativo tiene que eh, estar necesariamente vinculado a la voz del artista y a la voz de la obra, para no escaparse uno del territorio que le corresponde como curador en un proyecto expositivo o de un libro o de lo que uno vaya a hacer. Uno no, no debe separarse de esto. Siempre hay que estar caminando con el artista y siempre hay que estar caminando con la obra, porque además es un principio de respeto también.
Es decir, es muy importante no olvidar que, bueno, ese artista y esa obra están ahí y que uno está de alguna forma al servicio de ellos y contribuyendo a que aquello que ellos hicieron, que les costó tanto trabajo y que pensaron durante tanto tiempo, uno pueda hacer que esto llegue al público con una mirada que haga que eso tenga el valor justo que debe tener. Yo creo que es así. Por lo tanto, el tema de la creatividad en el curador, pues sí, es un tema importante, pero también es un tema que hay que sopesar con respecto a no abandonar nunca este hilo de Ariadna que lo une al artista y que nos permite salir a nosotros mismos muchas veces de un enredo y de un laberinto curatorial porque nos agarramos a nuestro hilo de Ariadna y volvemos al origen de este viaje, que es la obra y que es el artista. Porque si no, nos mata el Minotauro ahí en el centro del laberinto cuando nos abandonamos a nosotros mismos de forma con mucho ego, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego, el, bueno, yo suelo trabajar mis propias museografías con el proceso y lo prefiero, es lo que me gusta más, porque me planteo entonces todo como un ensayo. Y cuando empiezo a hacer el proceso de curaduría, ya estoy imaginándome también el diálogo de la obra en el espacio. Yo lo puedo hacer porque sé hacerlo. No es el caso de todos los curadores ni el interés de todos los curadores tampoco, pero en mi caso sí. ¿Y por qué sé hacerlo? Aquí hay una cosa curiosa y una discusión que yo tengo con los arquitectos y con los diseñadores, que se sienten que tienen como una licencia universal de museografía. Y es que mi aprendizaje del espacio para trabajar en el espacio, en el hecho museográfico, viene del cine, de haber estudiado cine, de haber estudiado fotografía. Entonces, por eso me gusta tanto la idea de narrativa, porque yo veo las exposiciones como una narrativa, porque aprendí a trabajar el espacio de esa forma. Y cuando llego a la sala, estoy imaginándome casi que el espacio en movimiento de ese modo. Y bueno, tiene como esa característica por eso es que también me gustan las obras de acción en la calle, porque son narrativas y tienen como una historia. Entonces, bueno, guay. Pero cuando trabajo con un museógrafo, por supuesto, si el proyecto tiene un museógrafo, pues trabajamos desde el respeto y desde el diálogo. Creo que es lo que hay que hacer, escucharlo también, entender cómo él ve el espacio y cómo él está viendo la obra y bueno, contenerlo. De ahí el curador se convierte en una contención también y decirle al museógrafo, sobre todo cuando es un diseñador o un arquitecto, que vienen con una mentalidad creativa por su misma disciplina y decirle, mira, ya, cuidado que aquí hay una obra que no puede convertirse en tu obra ahora, la sala. Y bueno, yo creo que ahí hay procesos de negociación, de diálogo, y hasta ahora, gracias a Dios, a mí me ha ido bien. No he tenido grandes diferencias con los museógrafos que he trabajado. Muchas gracias. Gerardo, creo que tienes apagado el micrófono. Gerardo, no, Gerardo, ahora sí ya tiene abierto el micrófono. Gracias. Sí, estaba hablando, no, que en relación a ese tema que nos acabas de comentar, en relación a la pregunta de Carlos Acero, que también lo describiste, ¿no? Como cine, pero también lo planteaste como teatro, ¿no? O sea, como un teatro de conceptos, ¿no? Y me gusta en el teatro y lo pienso en la música también, porque lo que describes, y a lo mejor por eso también las referencias que nos traes de John Cage,
es como el ejercicio del intérprete musical. Es decir, el que va a interpretar una sonata de Beethoven, ¿no? El que va a interpretar, entonces, tiene, obviamente, participa, pero participa sobre los sistemas de pensamiento sonoro que le propone el compositor. Creo que son los mismos dilemas del curador cuando asume la perspectiva que tú nos estás proponiendo y además veo que va como concatenando, porque son, incluso las palabras que tú mismo has utilizado, no sabía lo del cine, y obviamente que se involucra en la manera como asumes digamos, los proyectos curatoriales. Eso yo creo que va muy bien. Que por A mí cierto también, me gustaría, ya que hablas de John Cage, que como Humberto lo tiene como referente, evidentemente un genial artista, me gustaría saber qué, qué papel juega el silencio, como lo jugó en la obra de John Cage, a la hora de tú trabajar una curaduría, pensando en una museografía. Sí, bueno, el silencio tiene su importancia, pero yo a veces me siento como del otro lado que John Cage nos quería mostrar de aquello que comienza a sonar cuando el silencio aparece. Y muchas veces de forma de curadurías, muchas veces pueden llegar a ser un poco barrocas también, ¿no? A mí me gusta la vitalidad en la sala, pero reconozco que el silencio cumple una labor fundamental cuando debe permitirnos que esos otros espacios que quizás pueden llegar a estar un poco saturados se muestren. Por ejemplo, ahí puse una lámina de La pared negra de la obra de Octavio Russo, las tengo muy fresca porque eso fue hace unos meses. Cuando hicimos esta composición que le hicimos juntos, el maestro y yo, y es que esa matriz de silografías sobre la pared negra, para mí tenía algo muy zen, muy de meditación. Y cuando coloqué las tablas silográficas abajo, aquello me pareció que quedó como un templo. Y el maestro, cuando lo vio, dijo, esto es el cielo de noche, lo que estamos viendo acá. Y entonces, ese silencio del cielo de noche y aquello que yo sentí como un proceso muy zen en la sala, pues se dio gracias a el reconocer que los espacios de silencio en la organización de la obra eran esenciales. Y al lado de eso, de esa gran obra hecha con muchos silencios, había una salita pequeña que bueno, no podía poner tantas imágenes por el tiempo, pero que fue una reconstrucción de su taller, que el taller es muy importante en su obra, y reconstruimos el taller en esa sala pequeña al lado. Entonces, ese taller estaba lleno de bulla. Era que yo quise reproducir ordenadamente el reguero, que es el taller de él, o coherentemente el reguero, que es el taller de él, para que la gente lo entendiera. Bueno, entonces, estos diálogos entre silencio y a veces escándalo son muy interesantes porque crean unas tensiones que son las que permiten develar el alma de los artistas, que siempre es un alma tensa, al menos desde mi experiencia. Y eso, por supuesto, es lo que los hace un alma extraordinaria. Siempre es un alma llena de tensiones, que nunca es plana, que nunca está sin actividad. excelente.
Mire, voy a aprovechar, disculpe que me tome la palabra, porque como señaló Humberto, yo suelo ser un agitador cultural. Y voy a aprovechar y que quede como una cuña, y además esto queda grabado. Pero qué bonito sería, Humberto, abrir la posibilidad desde la revista Comunicación, y aprovechando que acá está un curador como Carlos Acero, también una curadora como Anitza Gutiérrez, para poder publicar, digamos, investigaciones que tengan que ver con lo que ocurre en República Dominicana, además con esa galería de papel en la cual yo estoy plenamente seguro que Carlos Acero podría presentar algunos trabajos. Y yo creo que en esa conexión entre, digamos, lo que está más allá del horizonte. Yo acá cuando veo el horizonte siempre digo, bueno, allá está Venezuela. Y cuando vayas, cuando estés en La Guaira y veas el horizonte, dice, bueno, allá está Gerardo, Carlos Acero, Erika Santeliz, que es una fotógrafa chilena, pero también dominicana, que bueno, que está participando en esta conversación. Eso sería muy, muy bonito. Y bueno, y lo otro es que yo tengo, porque me llegó hoy, bueno, no se ve, el catálogo de la exposición Las 101 Dianas, de Diana López, que hiciste mención. Y bueno, y lo voy a llevar al centro de la imagen, para que esté allí y lo puedan revisar. Es un magnífico trabajo, muy pertinente, además, a propósito de esta pregunta de quién soy yo alrededor de mí, ¿no? Que, que también lo destaco mucho, como pareciera en principio una pregunta muy egótica, ¿no? Y como, ¿quién soy yo? Pero cuando tú dices, no, en realidad es alrededor de mí, entonces se hace ya, deja de ser egótica y se convierte en algo relacional o en un ejercicio a partir de la propia identidad, escuchar ese rumor al estilo de Cage, que es un poco lo que nos anima. Así que sí me gustaría eso. Aprovecho de verdad, bueno, para darte las gracias. No sé si exista otra pregunta, alguna otra inquietud. Y quisiera decir, con respecto a lo que estás diciendo, que yo encantado. Para mí, las redes son esenciales. Y pues como estoy en la academia, estoy en la universidad, en el centro de investigación, en la Universidad Católica, pues me encanta trabajar y colaborar en red y que eh, podamos tejer una red de arte y de pensamiento y de colaboración entre Caracas y República Dominicana e incorporar a las otras redes que tenemos, redes con España. Ahí está el Observatorio de Artes Digitales y Electrónicas, donde yo estoy, gracias a la invitación del gran curador José Ramón Alcalá de España, y en Italia con la Universidad de Turín, con Massimo Leone, y así vincularnos todos. Lo que yo pueda poner para que esto se dé, lo voy a poner con mucho gusto. Además, tengo mucho interés en lo que sea conocer lo que se hace en República Dominicana, poder entender los procesos de ustedes, ver qué se está haciendo, cuál es la mirada curatorial, cuál es la mirada desde el arte que están haciendo y también en la académica. Yo con mucho gusto estoy muy interesado en ello, así que cuentan conmigo totalmente. Yo Además, estoy tenemos seguro. a Gerardo, que es un vinculador nato. Yo debo decir, y toda la vida le agradeceré, que todo mi trabajo con Fundación Telefónica se lo debo a Gerardo. Y a una feliz casualidad, estábamos reunidos hablando de arte y haciendo proyectos en un lugar muy hermoso en Caracas, en Las Mercedes, que es una especie de pastelería bellísimo, y íbamos ya de salida y de pronto entra una chica muy hermosa y Gerardo me dice, tú tienes que conocer a esta mujer que está entrando. Yo dije, sí, por supuesto. Y él me dijo, ella es la directora de Fundación Telefónica y que luego fue una gran amiga, una mujer brillante que no está hoy en Venezuela, está en otro país
pero una investigadora de la imagen también, y a partir de ahí comenzó mucho de todo este proyecto, pues que con esto que quiero decir, además de darle las gracias a Gerardo, de reafirmar que, bueno, es un hombre de redes, de tejer vínculos, con una generosidad extraordinaria que lo correcto es decirlo. Bueno, pero más allá de la persona, creo que lo importante son los sistemas y las Exacto. conexiones, ¿no? El café se llama Franca y más bien ahí sí valga la cuña porque creo que lo merece. Quiere hablar. Karen, tienes la palabra. Buenas noches. Una inquietud, solo una pregunta y que se me parece una cara conocida aquí, como que un profesor que ha dado clase en UNIBE. Humberto Valdivieso. No, usted. Ah, sí. He tenido la Eh, oportunidad de dar sí, alguna es que clase. creo que digo una clase con usted. Sí, 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 Se qué me hace bueno. conocido. Sí, gracias. Esa era el inquieto. Bueno, gracias. Bueno, tomemos eso de la tarea de la galería de papel. Me sentiría muy contento que en alguna oportunidad se diera y porque además yo creo que la proyección del trabajo de los artistas en República Dominicana y de los investigadores en República Dominicana sería un diálogo fabuloso con lo que se hace en Venezuela, pero además en el Caribe y conectamos también con el Observatorio Iberoamericano, que yo creo que eso es algo maravilloso. No sé si exista otra pregunta. Yo de verdad que muy agradecido, Humberto. Muy gratificante escucharte. Muy pronto vamos a tener publicaciones de Humberto en República Dominicana. Nuestro amigo Ricardo Arispe será el encargado de que estén acá porque de eso se trata, ¿no? Eso de las conexiones y de los sistemas. Ya tenemos alguna, comenzamos a leer tu trabajo de investigación, que además yo siento que abre fronteras en temas realmente novedosos. No conversamos a profundidad sobre el poshumanismo, pero yo creo que también eso podría dar pie para digamos, para tener otro webinar en algún otro momento. En nombre del Centro de la Imagen, además de Fotoimagen 2024, de verdad que muy agradecido a todos los que participaron y a todos los que han estado aquí, escuchando a Humberto Valdivieso. Recuerdo además que este webinar va a estar publicado en el canal YouTube del Centro de la Imagen. Y bueno, agradecer a quienes han hecho posible esto y es al Ministerio de Cultura bajo el programa de apoyo y de subsidios a las asociaciones sin fines de lucro. Así que muchísimas gracias, Carlos. No sé si... Ah, bueno, aquí alguien levanta la mano. Ari, Sí, buenas. Disculpen que esperé tanto para hacer la pregunta, pero me interesaría saber dónde yo puedo conseguir el libro de Humberto, el que él habló en la presentación, La movilidad del presente, creo que se llamaba. Sí, bueno, yo puedo enviar alguno más para allá, a República Dominicana, cuando Ricardo vaya, con mucho gusto. Y está en línea también en la editorial de la universidad. Realmente el libro es más de la universidad que mío. Los, los autores lo que hacemos es trabajar para las editoriales, pero está ahí y se puede conseguir en línea. La verdad es que a un costo mínimo. Entonces, yo le paso los datos a Gerardo para que los comparta con todos ustedes. perfecto, Muchas Humberto. gracias. Muy agradecido. Carlos, no sé si quieras despedir. Bueno, agradecer a Humberto que haya compartido gentilmente toda su práctica curatorial, que hemos aprendido muchísimo a verla desde todos los ámbitos en que él aborda, desde la semiótica, desde el cine, desde la museografía, desde darle la razón a la obra.
y vinculado a la filosofía, o sea que ha sido un verdadero plato fuerte tenerlo esta noche compartiendo con nosotros y esperamos que sea el inicio de una fructífera relación con el Centro de la Imagen, los académicos, que hay algunos presentes también en esta noche, los críticos y curadores y artistas entre Venezuela y República Dominicana. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Gerardo, muchas gracias al Centro de la Imagen y a todos los amigos que estuvieron en línea hoy. Bueno, que estén bien. Gracias por acompañarnos.